Estamos de regreso ya en Cuenca en directo. Gracias por compartir con nosotros esta información de primera mano y siempre con los mejores invitados justamente de los temas de trascendencia y de importancia diaria. Un gusto dar la bienvenida en este espacio de entrevistas al doctor Osvaldo Suárez, coordinador zonal 6 de salud, y pues lógicamente el tema que nos trae, doctor, es cómo han avanzado, cómo han disminuido los brotes de H1N1 que sin duda tenían pues en alerta a la población. Si es que empezamos con la provincia de La Suay, ¿cuál es pues el número de casos que hemos tenido y cómo está esta curva, esta línea? ¿Está disminuyendo ya? Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Karina. Un gusto. Un gusto, un honor de estar acá en Unción para dirigirme a la ciudadanía de Cuenca, del país y fuera del país que nos escucha, para hablar sobre este tema. Afortunadamente la curva de casos va disminuyendo ya en todo el territorio nacional, también acá entre nosotros. Estamos ante este problema, un brote de estas enfermedades respiratorias por virus de la influenza. Queremos en esta oportunidad dar algunas indicaciones para seguir con medidas de precaución, claro que sí, sobre todo en este feriado de carnaval que se nos viene. Y contestando a su pregunta, Karina, acá en el Azuay, hasta el cierre de la semana epidemiológica última, hemos tenido 8 casos diagnosticados y comprobados de influenza, 6 atendidos en el Hospital Vicente Coral Moscoso, 2 en el Hospital José Carrasco. No tenemos más casos. Son 8 casos en lo que va, obviamente, son 8 desde que casos arrancó el brote, que fue casi a término del año pasado y pues durante todo el mes de enero. En este caso vemos que ya está disminuyendo fuertemente. Sí, así es. ¿Cómo, doctor, diferenciar para los televidentes? Porque lógicamente existe esta expectativa, esta especulación, y se dice, ¿toda gripe puede trascender en una H1? ¿Cuál es la diferencia de una gripe tradicional? Obviamente, pues la influenza. Sí, yo creo que todos hemos pasado por un proceso gripal en algún momento de nuestra vida. Conocemos los síntomas, los signos. Hay muchísimos tipos de virus que producen las gripes, por eso nos repiten las gripes. A veces hay personas que dicen, yo nunca he tenido una gripe, perfecto. Otras personas tenemos procesos gripales y conocemos los síntomas, pero si una gripe se vuelve con síntomas y signos inusuales, que son los siguientes, fáciles de recordar: temperatura mayor a 38 grados centígrados. Ya debemos preocuparnos. Esta temperatura mismo ya le pone en una descomposición general del cuerpo. Corporal completo. Dolor muscular, dolor de los huesos, una tos seca, dolor de la garganta, de la faringe. Entonces, ahí nos preocupamos. Puede ser que se trate de una de estas enfermedades tipo influenza, o puede ser también el inicio de otra enfermedad. Digamos, hay muchas enfermedades que cursan con fiebre, infección en las vías urinarias, infecciones pulmonares, infecciones en el sistema nervioso, etc. Si es que hay esta gripe con estos signos inusuales que he manifestado, es recomendable, en primer lugar, no automedicarse. Eso es importantísimo, Importantísimo. ¿no? ¿Qué pasa si es que tomo algún medicamento y esto esconde el cuadro verdadero? Claro, se disfraza la enfermedad. Los síntomas, los signos desaparecen. Si me tomo un antitérmico ya no tengo fiebre. Entonces esto al médico le engaña al momento de hacer el diagnóstico, le confunde. Si tomo un antigripal, a lo mejor ya no tengo rinorrea, la moquera que decimos vulgarmente. Entonces se disfrazan las enfermedades, no solo en este caso de estas gripes, de esta influenza. Un dolor abdominal, si tomo un analgésico, llego sin el dolor, es posible que esté cursando alguna enfermedad grave. Se disfraza la enfermedad. Es lo mismo yo, para hacerme comprender de la ciudadanía. Si yo le veo venir a usted, Karina, le reconozco por su manera de caminar, pero si usted a lo mejor viene con un antifaz, quedo en la duda, parece que es ella, no parece. Es lo mismo en el caso de las enfermedades. Entonces, no automedicarse nunca, insistiremos lo suficiente sobre este tema. Acudir al médico, acudir al centro de salud más cercano. Y el médico le va a indicar de qué enfermedad se trata, le va a hacer pruebas, hay que comprobar, etcétera. Si ameritará una hospitalización, si es que hay la sospecha, etcétera.
y el médico sabe cómo tratarlo. Entonces, esto es básico, importantísimo, digamos, ¿no? Y hay que tomarlo en consideración. Ahora, ¿cómo actúan las vacunas en este tipo de procesos del H1N1? Porque está una campaña importante del Ministerio de Salud a nivel de todo el país, y la regional, lógicamente, también tiene su dosis importante de vacunas. Si es que me dice, obviamente, cómo estamos actuando, cómo ha recibido la población, hablamos de Cuenca y el Azuay, este tipo de campañas. Ya. Importante su pregunta, Karina. Las vacunas contra la influenza, queremos llegar a todo el público con este conocimiento. No es una vacuna obligatoria a todas las personas. No es como, por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis, que es algo que es universal y que tenemos que vacunar a todo niño que nace, o contra la hepatitis B, etc. Esta vacuna es estacional. Se presenta estos problemas de influenza, de gripes en épocas de frío, cambios climáticos bruscos. Exacto, todo el Ecuador, países vecinos, estamos atravesando estas épocas de sol, de lluvia, como está pasando en Cuenca, y predispone a resfriarnos y a contagiarnos de estas enfermedades. Entonces, no se vacunan todas las personas, sino grupos de riesgo. ¿Cuáles son? Niños de 6 meses a 6 años les vacunamos, mujeres embarazadas, personas adultos mayores de 70 años tienen que vacunarse. Es importante personas que tienen alguna enfermedad, alguna comorbilidad, decimos. ¿Algún por tema ejemplo, bronquial, respiratorio también? Si es que es un bronquítico crónico, esto decimos enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Serían los primeros casos acudir para una vacunación. Si tiene diabetes, si es una persona que está en tratamiento con cáncer, para el cáncer, ahí bajan las defensas. Entonces, en este grupo es obligado vacunar, no a toda persona. Esto, ¿por qué indico y pongo énfasis? Porque a veces llegan a los centros o nos piden de alguna fábrica, vacúnenos a todos. General. Claro, no, tenemos la suficiente vacuna, ha habido una buena respuesta en Cuenca, en la provincia de la Azuay, Cañar, Morona. Estamos con un 70% aproximadamente de vacunas ya cubiertas a estos grupos prioritarios. Yo voy a invitarle, doctora, a usted, a nuestros televidentes, a ver un reportaje que tenemos precisamente con esta campaña de vacunación del H1N1. Vamos a revisar y continuamos con inquietudes acá en nuestra entrevista. El Ministerio de Salud informó que hasta el mes de abril se extenderá el suministro de vacunas a nivel nacional para contrarrestar a la influencia H1N1. Son en estas últimas semanas 931 afectados. Los registrados de ellos, 865 fueron hospitalizados y recuperados por la intervención del Sistema Nacional de Salud. La corresponsabilidad, o sea, si ya estoy yo con la enfermedad, por favor, no exponer a los demás, no exponer a mi medio universitario, a mi medio académico, a mi medio laboral, a mi familia, no olvidarse de ventilar los espacios, de utilizar las mascarillas, especialmente cuando ya estoy en contacto con mi medio muy interno, y de nuevo, repito, el lavado de manos continuo, muy frecuente, es esencial. En el Ecuador, en el 2013 se registraron 1.259 casos, 32 de ellos parecieron una mortalidad del 10%. En el 2014, 152 casos, 19 fallecidos, mortalidad 13%. En el 2015, 116 casos, un fallecido, 1% de mortalidad. Del 2016 al 2018, 950 casos, 83 fallecidos, 9%. Recuerde que el virus de la influenza puede desarrollarse en cualquier ambiente. Es 24 horas antes del inicio de cualquier síntoma y alrededor de 7 días posterior. En caso de niños y eventualmente con inmunodeprimidos, puede ser más largo, o en pacientes hospitalizados también con algún grado de inmunodepresión. Ahí vemos, doctor, un informe completo de lo que ha sido esta campaña de vacunación que usted bien lo mencionó, tuvo éxito, y pues a nivel país ya se han entregado algunas dosis, como usted nos cuenta, a nivel de la Azuay el 70%. En la regional, en la zonal, ¿cuántos casos de H1N1 han existido en los últimos días? Sí, comparado a las cifras que nos muestra el señor viceministro, nosotros en la zona 6, afortunadamente hemos tenido pocos casos. Es mucho menor. Sí, yo le mencionaba... En total son 20 casos. En total, entre Azuay, Cañar y Morona, Azuay, Santiago. Cañar y Morona, Santiago. Sí. Y es importante indicar a la ciudadanía que hay que tener tranquilidad. Yo invito, no hay por qué alarmarse. Correcto. A veces hay algunas
informaciones no adecuadas, como que estamos en una epidemia, en una pandemia, que es grave, que hay que vacunarse. No, estas son unas alarmas falsas. Muchos de nosotros a lo mejor hemos hecho una influenza por algunos de estos virus que circulan. Y a lo mejor pasó como una gripe común. Sí, depende de las defensas de estos grupos prioritarios, de personas que estén o no con enfermedades crónicas, donde el virus puede producir más virulencia, más como problema. fue el caso de la pequeña que lamentablemente falleció en la ciudad, porque justamente tenía una situación mucho más compleja en su salud. Así es. Desafortunadamente, como lo hicimos público en su debido tiempo, hubo una niña que falleció porque tenía también una comorbilidad que contribuye a que el proceso sea un poco más complejo. Ahora, doctor, estamos con el corto tiempo, pero tenemos que ser bastante explícitos para explicar pues, a nuestros televidentes cómo prevenir, sobre todo a los chicos que van a las escuelas en donde están en contacto permanente, qué hacer como padres de familia al llegar a casa, pues el cuidado de las manos, la protección, veíamos ahí el uso de mascarillas en las fábricas también, cómo se puede evitar que esto pueda generarse como una pandemia, ¿no? Sí, son medidas higiénicas, Karina, simples, universales, no solamente para las gripes, sino para todo tipo de enfermedad, sobre todo las que se contagian por vías respiratorias. Una, usted ya lo dijo, lavarse las manos frecuentemente, nunca insistiremos tanto el lavado de las manos, no solo para estas gripes, sino para todo tipo de enfermedad, enfermedades infecciosas que entran por la vía digestiva, parasitarias, bacterianas, virus, etc. El lavado frecuente de las manos. 2. En el caso de las gripes, taparnos con un pañuelo la nariz y la boca al toser. Pero si me coge de improviso un estornudo que no me da tiempo, usar el ángulo interno del codo para evitar la expansión de los virus. El lavado de manos, porque estos virus en un estornudo quedan en las superficies de las mesas, en la manija de las puertas, etc. Lavado frecuente de manos. Tercero, no automedicarse, que ya lo indicamos. Una cosa importante, si yo estoy con gripe, guardo reposo para evitar contagiar a los demás. Y mucho más, no puedo irme a un lugar donde hay congestión, donde hay muchas personas y lugares encerrados. Por ejemplo, no me voy al cine, me abstengo. No se va al cine, no viaja en un avión, no se sube a un ascensor de pronto. Espero que pase el proceso, que es autolimitado, que dura 5 días, 4 días, hasta 7 días, según. Son las medidas más importantes que le he indicado. No automedicarse, siempre insistiremos en esto. Y para acudir no a la casa de salud más cercana acudir también. al médico, acudir al centro de salud, al hospital más cercano. Muchísimas gracias, doctor, siempre un gusto tenerlo, esperemos pues que siga disminuyendo esa curva, que no existan más casos, por fortuna no han habido muchos en nuestra provincia, y también mantener la calma sobre todo y dirigirse pues a los centros de salud más cercanos para estar completamente informado de todas las recomendaciones que nos ha dado con gusto siempre el doctor Osvaldo Suárez, coordinador zonal 6 del Ministerio de Salud, así que hay que prevenir estas gripes poniendo de parte también y teniendo el conocimiento, informándonos como nos ha acabado de dar estos detalles importantes el doctor Suárez. Vamos a la pausa, venimos en breve con más de Cuenca en Directo.